en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, vivía Marta, una mujer de 34 años que llevaba 10 años casada con Carlos. Sin embargo, la llama entre ellos se había apagado hacía ya meses. Hacía más de 3 que sus vidas íntimas eran solo un recuerdo lejano. Carlos, un hombre serio y trabajador, acababa de partir hacia Sevilla para una semana de trabajo, dejando a Marta enfrentándose a una rutina monótona y silenciosa. Justo ese mismo día, Marta decidió aceptar una propuesta que le ofreció don Julián, un vecino de 65 años, viudo desde hacía 3 y encargado de cuidar un extenso olivar familiar. Don Julián tenía una complexión robusta, con la piel curtida por el sol y una mirada profunda que aún conservaba ese aire viril que a Marta le resultaba extraño y, a la vez, intrigante. Marta, esta semana voy a necesitar tu ayuda con el olivar. Sé que puedo confiar en ti, dijo con voz grave y pausada, mientras Marta sentía un cosquilleo extraño que no sabía bien si achacar al calor de la tarde o a la intensidad de su mirada. Aquella mañana, bajo el sol andaluz, comenzaron las labores de poda y cuidado de los olivos. Marta, con sus manos cuidadosas y su atención al detalle, seguía las indicaciones de don Julián con esmero. Él, por su parte, no podía evitar observarla de vez en cuando, notando cómo la fina blusa blanca que llevaba dejaba entrever la delicada piel de su espalda cuando se inclinaba. Ella, a su vez, se sentía incómoda y fascinada por ese intercambio silencioso de miradas, como si el tiempo se ralentizara entre las ramas plateadas de los olivos. ¿No tienes calor, Marta?, preguntó don Julián, sugiriendo con un leve gesto que se quitara la chaqueta. Un poco, sí, respondió ella, desabrochando con cuidado la chaqueta de lino que llevaba puesta, revelando una camiseta interior de encaje que parecía desafiar el sol abrasador. Don Julián no disimuló su interés, y Marta, sorprendida por sí misma, sintió como un rubor subía por sus mejillas. Después del trabajo, regresaron a la casona donde don Julián vivía solo desde la muerte de su esposa. Él se encargó de preparar el baño, mientras Marta se cambiaba para refrescarse. Frente al espejo, observó su reflejo con ojos críticos. ¿Seguiría siendo atractiva? ¿Sería capaz de despertar deseos en alguien? Cuando don Julián la llamó con voz firme, ella se volvió, notando cómo su mirada no se apartaba de su figura, recorriendo cada curva con una intensidad que la desconcertaba y excitaba a partes iguales. La cena transcurrió en silencio, solo roto por las explicaciones de don Julián sobre una tarea especial que realizarían al día siguiente. Mañana haremos algo distinto, muy importante para el olivar, dijo con una sonrisa enigmática. Te enseñaré personalmente, Marta. Cuando ella lo miró, su corazón dio un vuelco. Al día siguiente, en el mismo olivar, don Julián le enseñó una técnica delicada de poda que requería precisión y tacto. Se colocó detrás de ella para guiarle las manos, y cada vez que sus dedos se rozaban, Marta sentía un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Él respiraba cerca de su cuello, y en su pecho algo despertaba, un fuego que creía apagado desde hacía años. No te pongas nerviosa, Marta, susurró don Julián. Estoy aquí para ayudarte en todo. La tensión entre ellos crecía con cada movimiento, con cada instrucción, hasta que don Julián apoyó su mano en la cintura de Marta para sostenerla durante una maniobra especialmente delicada. Ella quiso apartarla, pero la calidez de esa palma hizo que su mente se nublara. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo la poda o algo más? Al terminar, don Julián la felicitó con una sonrisa orgullosa. Eres una alumna excepcional, Marta. Mañana será aún más especial. Esa noche, Marta no pudo dormir. Repasaba cada instante, cada roce, cada mirada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, deseada. La mañana siguiente la llevó a una pequeña caseta apartada en el olivar, un lugar donde la luz del sol apenas entraba y el silencio dominaba. Aquí haremos la tarea más delicada, le dijo don Julián. Debemos ser muy cuidadosos. Marta sintió su corazón latir con fuerza mientras él se acercaba, sus manos expertas guiando las suyas con una precisión que rozaba lo sensual. ¿Seguro que esto es necesario?, preguntó ella, conteniendo la respiración. Absolutamente. Sin esto, todo el olivar podría perderse. Don Julián estaba cada vez más cerca, y Marta se debatía entre el miedo y la atracción. Sus dedos se entrelazaban, sus cuerpos casi rozándose, y ella se preguntaba si lo que sentía era solo la emoción del trabajo o algo más prohibido. Cuando la tarea terminó,
Don Julián no pudo ocultar su pesar por el cansancio que mostraba, pero su mirada era cálida y agradecida. De repente, un estruendo rompió la calma. Una tormenta inesperada azotaba el olivar con fuerza desmedida. Ramas se doblaban peligrosamente y el viento amenazaba con destruir semanas de esfuerzo. Don Julián corrió para sostener una rama que se estaba partiendo, pero otra cayó hacia él. Marta reaccionó al instante, empujándolo fuera del peligro y cayendo ella misma al suelo. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Don Julián se quejaba de un fuerte dolor en el tobillo. Marta lo ayudó a ponerse de pie y lo llevó al hospital de la localidad. La noticia fue un esguince serio que requería reposo absoluto por 2 semanas. Durante ese tiempo, Marta se encargó del olivar con dedicación y cariño, y poco a poco, don Julián fue mostrando una gratitud que traspasaba lo profesional. Marta, gracias por estar aquí, dijo con emoción en los ojos. Desde que murió mi esposa, nadie se había preocupado tanto por mí. Mi hijo está ocupado y casi no viene. Tú eres como la familia que nunca tuve. Marta le apretó la mano con ternura. No estás solo, don Julián. Estoy aquí para lo que necesites. Cuando don Julián pudo caminar de nuevo, juntos recorrieron el olivar, orgullosos del trabajo hecho. Pero justo entonces, apareció Carlos, el esposo de Marta, quien tras unos días de viaje, regresó con una mirada que Marta no había visto en años. ¿Qué tal, don Julián? ¿Me ha cuidado bien mi mujer?, preguntó con una sonrisa que ocultaba algo más. Marta sintió un escalofrío y una pregunta que la atormentaba. ¿Qué secretos había descubierto Carlos durante su ausencia? Mientras el viento mecía las hojas de los olivos, un misterio comenzaba a desvelarse, y Marta sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tras la llegada de Carlos, la atmósfera en la casona y el olivar cambió de forma palpable. Marta, que hasta entonces había sentido una mezcla de alivio y satisfacción por haber ayudado a don Julián, ahora se encontraba atrapada en una telaraña de emociones y dudas. Carlos, con su porte elegante y su traje oscuro que parecía absorber la luz del atardecer gaditano, caminaba con paso firme hacia la casa, mientras sus ojos escrutaban cada rincón como si buscara algo más que el simple hogar que dejó unos días atrás. Aquella tarde, Marta decidió preparar la cena en la antigua cocina de azulejos blancos y madera envejecida, intentando que la normalidad volviera a su vida. Se había puesto un vestido de algodón azul celeste que acariciaba sus curvas con delicadeza, dejando al descubierto unos hombros suaves y un cuello que parecía invitar a ser admirado. Sus zapatos, unas sandalias de tacón bajo con tiras cruzadas, resaltaban sus tobillos esbeltos, y un ligero perfume de jazmín flotaba en el aire, mezclado con el aroma del guiso de puchero que burbujeaba lentamente. Cuando Carlos entró, Marta sintió como su mirada se posaba en ella con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración. «¿Has cambiado, Marta?», murmuró mientras se sentaba en la mesa, observando con atención cada movimiento de su esposa. Marta se mordió el labio inferior, recordando las semanas pasadas, el contacto con don Julián, y la sensación de ser deseada que hacía tiempo no experimentaba. Durante la cena, las palabras entre ellos fueron pocas, pero cargadas de significado. Carlos habló de su viaje, de negocios, pero también dejó caer preguntas sobre don Julián y la ayuda que Marta le había prestado. Marta, con una sonrisa ligera y una mirada que buscaba esconder secretos, respondió con evasivas, mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. Al terminar, Carlos se levantó y se acercó a ella, apoyando una mano en la mesa junto a su plato. «Quiero que seamos honestos, Marta. ¿Ha pasado algo mientras he estado fuera?». Su voz era firme, pero no exenta de ternura. Marta levantó la vista, encontrando en esos ojos la mezcla de preocupación y deseo que la había acompañado durante años. «Carlos, no ha pasado nada, o al menos, nada que debas temer», respondió ella, con una sonrisa que tenía un toque de misterio. «Pero hay cosas que quizás no entiendas todavía. Cosas que solo el tiempo revelará». Aquella noche, mientras el viento susurraba entre las hojas del olivar, Marta se recostó junto a la ventana, mirando hacia el cielo estrellado. Pensaba en don Julián, en su mirada profunda, en la calidez de sus manos y en la sensación de ser mujer que había redescubierto. ¿Podría esa chispa renacer en su matrimonio o estaba destinada a perderse entre las sombras del pasado? Al amanecer, Marta recibió un mensaje inesperado en su teléfono, una fotografía borrosa de una figura oscura entre los olivos y un mensaje que decía: «Hay algo que debes saber. No todo es lo que parece».
El remitente era anónimo, pero la caligrafía digital le heló la sangre. Mientras Marta intentaba descifrar el significado, una voz familiar sonó a sus espaldas. Marta, debemos hablar. Es sobre don Julián y el olivar. Hay secretos que llevan años enterrados bajo estas tierras. Marta se giró lentamente, enfrentándose a la sombra que se dibujaba en la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, pero esta vez, había algo más, una determinación que prometía revelar verdades ocultas y cambiarlo todo para siempre. El misterio del olivar apenas comenzaba, y Marta sabía que su vida, su matrimonio y su corazón estaban a punto de adentrarse en una senda de pasión, traición y revelaciones que ni siquiera en sus sueños más intensos habría imaginado. Las primeras luces del día apenas iluminaban el horizonte cuando Marta decidió salir al olivar. La brisa fresca de la mañana acariciaba su piel y despejaba un poco la confusión que sentía en el interior. Vestía una blusa blanca de seda que, al moverse con el viento, dejaba entrever la curva suave de su espalda y un collar sencillo de plata que descansaba sobre su clavícula. Su falda de lino beige rozaba sus rodillas, y los zapatos de tacón bajo, de un tono marrón claro, hacían que sus pasos fueran firmes pero elegantes entre la tierra húmeda. Al acercarse a la caseta donde había trabajado con don Julián, notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual para un hombre tan meticuloso. Su corazón se aceleró. Entró con cautela y encontró sobre la mesa un sobre envejecido, cerrado con un sello de lacre rojo que llevaba el escudo familiar del olivar. Sin pensarlo, rompió el sello y desplegó la carta, cuyos trazos firmes y elegantes revelaban una caligrafía antigua. Querida Marta, comenzaba la misiva, si estás leyendo esto, es porque las circunstancias te han llevado más cerca de la verdad de lo que esperabas. El olivar guarda secretos que ni yo ni don Julián hubiéramos querido desenterrar, pero el destino es caprichoso y la verdad debe salir a la luz. Confía en quien menos imaginas y sigue el camino de las aceitunas negras. El tiempo se agota. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Aceitunas negras? ¿Qué podía significar aquello? Decidió salir del lugar para pensar con claridad, pero al abrir la puerta, una figura apareció en el umbral. Era Alejandro, el hijo de don Julián, un hombre alto y corpulento, con una barba descuidada y ojos penetrantes que parecían leer el alma. No deberías estar aquí, Marta, dijo con voz grave. Mi padre no quiere que nadie se entrometa en asuntos del olivar que son demasiado antiguos y peligrosos. Marta, sin perder la calma, replicó, Alejandro, necesito respuestas. Algo está pasando, y tú lo sabes. ¿Qué secretos oculta este lugar? Él suspiró, acercándose un poco más, con una sonrisa irónica que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes qué es lo peor de tener un olivar tan viejo? Que las raíces no solo están en la tierra, sino en la historia de nuestra familia, y algunas cosas deberían quedarse enterradas para siempre. Mientras hablaban, un ruido seco resonó en el exterior. Ambos se giraron justo a tiempo para ver cómo unas ramas de un olivo centenario se quebraban bajo la fuerza del viento, dejando caer al suelo unas aceitunas negras, caídas y brillantes, como pequeñas piedras preciosas. Las aceitunas negras, murmuró Marta, recordando la carta. Esto no es casualidad. Alejandro la miró con gravedad. Ven conmigo. Hay algo que debes ver. La llevó a un antiguo cobertizo escondido entre los árboles, donde un polvo ligero y el aroma a madera mojada llenaban el aire. En el centro, una mesa cubierta con mapas, fotos antiguas y documentos polvorientos. Marta se acercó y vio una fotografía antigua de don Julián junto a un hombre desconocido, ambos sosteniendo una caja de madera. Esto es de hace más de 40 años, explicó Alejandro. Mi padre me contó que aquella caja contenía algo muy valioso, algo que podría cambiar el destino de nuestra familia y del olivar. Marta sintió como la tensión crecía dentro de ella, mezclada con una curiosidad que la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, en ese momento, un golpe seco resonó en la puerta del cobertizo. Ambos se giraron, preparados para lo inesperado, mientras la sombra de una figura misteriosa se asomaba bajo la luz dorada del sol. ¿Quién anda ahí?, preguntó Alejandro, tensando los músculos. La puerta se abrió lentamente y una voz conocida rompió el silencio. No puedo dejar que sigáis con esto. Hay cosas que ni siquiera vosotros podéis manejar. Era don Julián, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Marta comprendió entonces que el olivar no solo escondía secretos familiares, sino que también guardaba un enigma capaz de cambiarlo todo, un misterio que ahora los envolvía a los tres en una red de intrigas.
pasiones y peligros que apenas comenzaban a desvelarse, y mientras la tarde caía sobre el olivar, las aceitunas negras seguían cayendo, como si el tiempo quisiera recordarles que la verdad, más que dulce, a veces es amarga y difícil de digerir. El crepúsculo envolvía el olivar de Jimena de la Frontera cuando don Julián, con el ceño fruncido y una expresión cargada de preocupación, cerró lentamente la puerta del cobertizo tras ellos. Marta y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre, conscientes de que lo que estaba por revelarse no sería sencillo de digerir. Hace años, comenzó don Julián, su voz teñida de nostalgia y pesar. Este olivar fue más que un simple legado familiar. Hubo un tiempo en que aquí se escondían documentos y objetos que podrían cambiar el destino de toda nuestra comarca. Yo mismo fui testigo de pactos y traiciones que marcaron la historia de nuestra familia. Marta, con el ceño fruncido, intentó asimilar cada palabra. Llevaba un vestido de lino color marfil, que se ceñía a su figura con delicadeza, dejando al descubierto sus hombros y una espalda que parecía desafiar la penumbra del lugar. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo suave, se apretaban con tensión, mientras sus ojos no perdían detalle de cada movimiento de don Julián. ¿Qué pactos?, preguntó Alejandro, cruzándose de brazos, su barba rala temblando ligeramente con el viento que se colaba por las rendijas. ¿Y por qué nunca nos hablaste de esto?, don Julián suspiró, acercándose a la mesa cubierta de papeles y fotos que el polvo había transformado en reliquias. Porque algunos secretos son demasiado peligrosos para salir a la luz. Pero ahora, después de lo que ha pasado con mi pie y con la tormenta, creo que ha llegado el momento de que conozcáis toda la verdad. El silencio se hizo pesado, roto solo por el leve crujido de las hojas secas arrastradas por la brisa nocturna. Marta sintió como su corazón latía con fuerza, mientras un calor sutil subía por su cuello y mejillas. No era solo el miedo o la tensión, había algo más, una mezcla de adrenalina y deseo reprimido que la hacía sentir viva después de tanto tiempo. Don Julián, dijo en voz baja, acercándose a él, necesito que me explique todo. Ya no puedo permitir que esta incertidumbre me consuma. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar ligeramente, pero mantuvo la compostura. Muy bien. Todo comenzó cuando mi padre era joven y recibió una caja que contenía documentos de una antigua disputa entre familias poderosas de la región. Dentro había secretos sobre tierras, derechos y una herencia oculta que podría cambiarlo todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver el olivar con todo esto? Don Julián señaló una fotografía en blanco y negro donde se veía a su padre junto a otros hombres, sosteniendo la mencionada caja. El olivar es el corazón de esa herencia, pero también la llave para descubrirla. Debemos encontrar la caja y los documentos antes de que caigan en manos equivocadas. Marta sintió una mezcla de miedo y emoción al escuchar esas palabras. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el hombre que hasta entonces había sido solo su vecino, ahora se convertía en cómplice de una aventura que desbordaba cualquier expectativa. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella, con una voz firme que ocultaba la incertidumbre. Don Julián esbozó una sonrisa cansada. Mañana comenzaremos la búsqueda. Pero debemos ser cautelosos. No estamos solos en este juego. Esa noche, mientras Marta se preparaba para dormir, se miró en el espejo de la habitación que don Julián le había asignado. Su vestido azul de la cena aún colgaba en la silla, y ella se desnudó lentamente, dejando que la tela rozara su piel antes de caer al suelo. Se colocó un camisón de seda blanco, que se adhería a sus curvas con una sensualidad sutil pero evidente. Sus ojos se perdieron en el reflejo, preguntándose si estaba preparada para lo que vendría. En la oscuridad, una sombra se movió fuera de la ventana, observándola. Una risa baja y casi imperceptible rompió el silencio. La verdad estaba cerca, pero también el peligro acechaba en cada rincón del olivar, y así, bajo el manto de estrellas de Andalucía, Marta comprendió que el misterio de las aceitunas negras no solo pondría a prueba su coraje, sino también los límites de su corazón. La búsqueda había comenzado. Los primeros rayos del sol bañaban con una luz dorada las ondulantes colinas del olivar cuando Marta, vestida con una blusa de algodón color crema que se ceñía ligeramente a su torso y una falda larga de lino tostado que rozaba sus tobillos, salió al encuentro de don Julián y Alejandro. Sus sandalias de cuero gastado dejaban huellas suaves en la tierra húmeda, mientras una brisa fresca jugueteaba con los mechones sueltos de su cabello castaño, que caían con desenfado sobre sus hombros. Don Julián la esperaba junto a un antiguo tractor,
con las mangas de la camisa remangadas y el rostro surcado por arrugas que narraban años de trabajo bajo el sol andaluz. Alejandro, con una gorra de béisbol y los brazos cruzados, parecía un centinela dispuesto a proteger los secretos familiares. Hoy empezamos la búsqueda, dijo don Julián con voz firme. Marta, necesito que estés atenta a cada detalle. El olivar guarda más que aceitunas, guarda pistas. Mientras avanzaban por los senderos entre olivos centenarios, Alejandro rompió el silencio con una sonrisa irónica. Marta, ¿te has dado cuenta de que en este pueblo todos tenemos secretos? Hasta las aceitunas parecen conspirar. Ella rió suavemente, sintiendo como la tensión del misterio se mezclaba con un ambiente más relajado. ¿Entonces tendré que convertirme en detective? Me toca ponerme la lupa y el sombrero de ala ancha, pero cuidado, bromeó don Julián, que aquí hasta las sombras tienen ojos. El día transcurrió entre risas nerviosas, explicaciones sobre las técnicas de poda y la búsqueda de marcas antiguas en los troncos que pudieran indicar algún escondite. Marta se mostró hábil y decidida, y don Julián no pudo evitar admirar su temple y destreza. A media tarde, encontraron una piedra lisa y desgastada que sobresalía entre las raíces de un olivo particularmente viejo. Al moverla, descubrieron un pequeño compartimento oculto en la tierra. Dentro, una caja de madera envejecida con incrustaciones doradas y un candado oxidado. Marta se acercó con cautela, acariciando la superficie de la caja con dedos temblorosos. Su blusa, ahora ligeramente despeinada por el viento, dejaba ver un delicado collar que resaltaba la curva de su cuello. Alejandro examinó el candado y, con una sonrisa, sacó un viejo llavero de su bolsillo. Parece que alguien ya pensó en esto, dijo mientras abría la caja con un clic. El interior contenía varios documentos amarillentos y un pequeño libro encuadernado en cuero. Marta tomó uno de los papeles y leyó en voz alta fragmentos sobre disputas territoriales, acuerdos secretos y nombres que resonaban con fuerza en la historia local. Don Julián asintió con gravedad. Esto confirma que la herencia va más allá del olivar. Hay intereses que podrían sacudir la comarca entera. Mientras hojeaban los documentos, un ruido seco le sobresaltó. Al girarse, vieron a Carlos, el esposo de Marta, acercándose con paso decidido y una expresión que mezclaba autoridad y algo que Marta no pudo identificar. No esperaba encontraros aquí, dijo Carlos con una voz firme. Parece que los secretos de esta familia son más profundos de lo que imaginaba. Marta sintió un nudo en la garganta. La presencia de Carlos complicaba todo, y la mezcla de emociones que le provocaba era un torbellino imposible de ignorar. ¿Qué haces aquí?, preguntó don Julián, con una mirada desafiante. He venido a proteger a Marta, respondió Carlos. Y para asegurarme de que ninguna verdad peligrosa salga a la luz sin control. Marta los miró a ambos, consciente de que la lucha por el olivar y sus secretos apenas comenzaba, y que en medio de ese conflicto, su corazón y su lealtad serían puestos a prueba de formas inesperadas. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el olivar parecía susurrar promesas y amenazas, y Marta supo que, para descubrir la verdad, tendría que enfrentarse no solo a viejas heridas familiares, sino también a los fantasmas de su propio pasado, y en ese instante, un susurro entre las hojas le advirtió que la oscuridad que se cernía sobre ellos era mucho más profunda de lo que nadie había imaginado.